de vista, un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador. Estamos de vuelta con ya el panel de El Mostrador en la clave. Mirko Macari, director periodístico del Mostrador, y Santiago Escobar, director de análisis y estudios del Mostrador. Pegaron un batatazo, la verdad. A mí me impresionó muchísimo y lo puse en la editorial de hoy día. La decisión de no reficharse en la democracia cristiana de Ricardo Ormazábal, para quienes lo conocemos o hemos seguido la historia política del país. Es bien difícil concebir una democracia cristiana sin Ricardo Ormazábal adentro, y creo que esto, como lo decía yo en la editorial, es probable que saque más consecuencias en la DC de los que el rechazo a Ricardo Lagos saque como consecuencias dentro del PS. Bueno, Santiago, tú conoces bastante bien a Ricardo Ormazábal, pero creo que fue una cosa bien de estas cosas que te remecen así. Es muy duro. Es verdad que Ricardo Ormazábal, las nuevas generaciones, no es muy conocido, pero tú señalaste muy bien. Es decir, yo lo conocí en el liceo, somos ambos exalumnos del Liceo Munategui, donde también era el Lucho Rivero, ¿no? Yo no me lo imagino fuera de la democracia cristiana, pero además él interpreta ese sentido de la patria joven, de gente con mucho compromiso social que después se desgajó, pero él, demócrata cristiano siempre, muy cercano a la gente que se fue, a la del MAP o a la de izquierda cristiana que se fueron, pero él se quedó, y siempre un demócrata cristiano. Entonces, verlo hoy día, además tuvo ese gesto que muy pocas veces se ha visto en la política chilena, de renunciar cuando ocurrió bajo su presidencia la no inscripción el error de inscripción. El error de inscripción de los candidatos a diputados. Exacto. Y asumió y en fin, dio un paso al costado, asumió responsabilidad, cosas que es bastante difícil. Hoy día siempre la culpa la tienen otros. Y entonces, sí, yo creo, a mí me impresionó, no solamente porque lo conozco, sino porque de verdad representa, yo diría, un sesgo, es un punto que además se está repitiendo mucho en el resto de los partidos. Ojo, que aquí no es solamente en la DC, es impactante porque Ricardo Ormazábal ha sido un tipo de la DC de toda la vida, nació demócrata cristiano, yo le decía, pero yo creo que se ha producido como un fenómeno general en muchos partidos, en todos, de gente como él que no se ha refichado. Mirko. Pero es parte de un síntoma más evidente de la descomposición del viejo orden. Ese viejo orden que implicó mantener vivo a los partidos tradicionales, los partidos ejes del siglo XX, en una era ideológicamente muy distinta a la del siglo XX, a lo que fue la lógica de los 3/3. Todos los partidos jugaron dentro de la cancha del orden neoliberal, y algunos tuvieron mayores posibilidades de sobrevivencia o de instalación por la memoria histórica del país, por lo que representaban en la historia del país, porque habían bases electorales que siguieron fieles, no siguiendo la microfísica de la política y los lineamientos del poder que estaban en otra parte. Entonces los partidos mantuvieron sus casas blancas pintadas por fuera, pero por dentro completamente descompuestas, sepulcros blanqueados, habla el Evangelio. Pero esos partidos que vienen del siglo XX poco tienen que hacer en el siglo XXI, porque el orden ideológico global cambia, los alineamientos, las dinámicas cambian. Entonces simplemente son carcasas a través de las cuales la vieja dirigencia, la vieja élite política retoma fuero a partir del año 90, ¿no? Y un electorado o una ciudadanía que se manifiesta frente a lo electoral después de el enorme trauma de la dictadura para entregarle el poder a los partidos, y los partidos son dirigidos ya no por lógica ideológica o lógica de representación de sectores sociales, que es la teoría democrática, fuerzas vivas, sino que empiezan a ser organizaciones cada vez más pequeñas, capturadas por burocracias
y en definitiva por oligarquías que van jugando el juego del poder y que se reconocen además entre sí. Entonces se reparten las cuotas de poder, son muy decisivos los partidos para el reclutamiento de finalmente quienes van a acceder a los cargos de autoridad en el Estado, ¿no? Y hoy día, justamente a partir de los casos de financiamiento irregular, y ahí está la otra noticia, el carpetazo del Servicio de Impuestos Internos que venía oliéndose ya hace rato, ¿no? Con esta medida de la comisión Engel, ¿no? Estamos viendo cuántos pares son 3 moscas, se rebaraja el naipe, pero finalmente lo que te va mostrando actos como el de Ricardo Mazábal es que ideológica y moralmente los partidos ya nunca volvieron a ser lo que habían sido. Había una nostalgia muy profunda de lo que fueron, pero en la República de los 3/3 se acaba el 73, la República en Chile se acaba el 73 y nunca se recupera. No se recuperan las elecciones, se recuperan las libertades civiles, ¿no? Pero el concepto mismo de representación queda completamente caducado. El nuevo orden fundado por Jaime Guzmán lo diseña así y es profundizado y alentado por los gobiernos de la concertación. Pero mira, yo creo que no habiendo hablado con él, o sea, siendo sorprendido por la noticia en el caso de Ricardo, yo creo de verdad que es un acto muy político, muy de fondo político, porque él representa dentro de la ADC una cosa que es la democracia cristiana social. Fue dirigente sindical de la Federación Bancaria y representa de alguna manera también la excentricidad del mundo social dentro de la política de la época de la recuperación de la democracia hacia acá. Excentricidad que se vive fundamentalmente que lo social no tiene peso específico, no tiene presencia en los núcleos de poder, es visto con dificultades. Ricardo Mazábal ha sido uno de los tipos que sostuvo dentro de la democracia cristiana una lucha muy, muy acerba contra las AFP, por ejemplo, ¿no? Ha sido un crítico permanente del tema de las AFP y ha sido, además como dirigente sindical, es un hombre con mucha raigambre, con mucho contacto a ese mundo que no tiene expresión en los núcleos de poder político de la democracia reconstituida del 90 hacia acá. Eso ocurrió además en todos los partidos, en él es especial. Ahora yo digo, lo que está ocurriendo, este gesto político lo interpreto además como una llamada de atención que puede tener efectos reales sobre la discusión que se está dando dentro de la democracia cristiana. O sea, es una discusión muy burocrática acerca de si voy o no voy, si llego o no llego, si voy a las primarias, con un cálculo todavía sobre un padrón electoral que es muy estrecho, y en segundo lugar, con un cálculo de poder conservar una fuerza parlamentaria que yo no veo cómo la van a conservar con la actitud ambigua que tienen el conjunto de los partidos de la... Pero da la sensación, Santiago, que por lo menos Carolina Goich, que siempre quiso ir a primaria al principio, después dijo que había que poner condiciones y entiendo que ahora ya está decididamente a considerar ir a primera vuelta. Por lo tanto, si el Partido Demócrata Cristiano se decide a ir a primera vuelta, ahí entran a correr los riesgos de las listas parlamentarias de las que tú estás hablando. Sí, mira, pero yo quiero hacer hincapié en un punto que me parece central. Está ocurriendo un fenómeno de corporativización extrema del sistema político y del ejercicio del poder político. Mañana se define en el Senado la proposición que hizo el gobierno sobre un miembro de la Corte Suprema, que es Arturo Prado Puga. Arturo Prado Puga es un gerente corporativo del Banco BCI que va a pasar directamente a ser miembro de la Corte Suprema cuando los sindicatos, hablando de Ricardo Mazábal, que fue dirigente sindical, cuando los sindicatos del BCI están con querella, con juicio, han ganado en primera instancia, se van a encontrar en la sala laboral de la Corte Suprema con el antiguo fiscal. Esto ha sido denominado como algo desolador. Esto que está ocurriendo ahí ocurre también. El BCI es uno de los bancos favorecidos por el carpetazo a que se refiere Mirko sobre
el Servicio de Impuestos Internos. No va a presentar querellas contra no la va a fuerza. presentar. Entonces, aquí tenemos un paquete que es el que está crujiendo por todas partes, porque lo están armando con restos de periódicos viejos, quemados por el sol. Ese es el problema. Este es un paquete que no se sostiene y de alguna manera, entonces, cosas como la de Ricardo Ormazábal están indicando un malestar de base que abre no solamente interrogantes sobre la candidatura de Carolina Goich, sino además sobre la posibilidad real de que se levante entre comillas, el famoso programa. Con la discusión sobre AFPs, por ejemplo, con la discusión de los temas de reforma laboral que hay puestos sobre la mesa, la verdad es que, y con la perspectiva de cómo se va a ordenar la gobernabilidad del próximo Congreso, donde nadie domina la ingeniería hoy día, este es un momento único de la política chilena en que se pueden renovar el 50, 60% sin control político central del Congreso. Entonces, la gobernabilidad política y la idea de armar un sistema de orden, de gestión de orden, está absolutamente cuestionado. Yo creo que es un momento políticamente muy interesante, pero al mismo tiempo con estos gestos y con estas cosas que nos enredan más el análisis. Mirko. Yo creo que Goich hizo lo que tenía que hacer, que es asumir el nuevo escenario. En el nuevo cuadro ella está construyendo poder y fuerza, y para eso requiere tiempo. Ahora, eso no significa que necesariamente vaya a llegar a la primera vuelta, significa que están muertas las primarias, porque, insisto, Carolina Goich no es un líder mesiánico, es una política fría, que entiende que ella representa el interés del partido y está cuadrando un círculo complejo que es, por una parte, bajo el síntoma de los partidos parlamentarizados, es decir, la verdadera fuerza al interior de los partidos no son los militantes, sino que son los parlamentarios. Está la atención de los parlamentarios de la ADC, y hoy día tuve las declaraciones de Jorge Pizarro, ¿no? O sea, si no hay primaria, se acaba la nueva mayoría. Ellos están tirando al partido para la negociación parlamentaria, para refugiarse, porque tienen internalizado el triunfo de Sebastián Piñera como un hecho, cuestión que yo creo discutible, pero en su análisis eso lo dan como un hecho. Y entonces están por el lado, esa fuerza. Y por el otro, ella está calculando su capacidad de negociar para eso. Es decir, cómo negociar una mejor lista parlamentaria. Y desaparecida la candidatura de Lago, es evidente que Carolina Goich va a perder en esa primaria. Entonces, su posición de ventaja relativa, que podía ser salir segunda por sobre Lago, se reduce a salir última de dos. A salir segunda de dos competidores, y esas cosas importan. Entonces, ella, cuando decide hablar, lo que está haciendo es porque ella tiene el control de la Junta. No hay duda de eso. Ella tiene el apoyo de la base. Entonces ella está poniendo una base ahí, un diseño, ¿no? Es decir, este es el deadline, llegamos para... No se sorprendan, por acá me voy a jugar yo como líder del partido. Y muy probablemente, como líder que soy, voy a ganar en la Junta. Entonces le está poniendo al grupo parlamentario un esquema de negociación de fuerza diferente. También de alguna manera los va a someter a su dinámica de negociación. Pero no es que no veo a Goich inmolándose por ir a la primera vuelta. No lo descarto, porque el escenario es líquido, van a ir ocurriendo cosas. Pero yo creo... Eso puede pasar, pero... No sé, pero yo creo que los instrumentos están para usarse. Yo de verdad no dramatizo mucho el hecho de dos candidatos de la nueva mayoría al final, o que provenientes de la nueva mayoría. Esta es una idea que ha dado vuelta durante mucho rato. O sea, en la elección, en las primarias de Saldívar con Lagos, hubo un documento de Ignacio Walker planteando el tema, ¿no es cierto?, de que podían haber perfectamente... podía darse eso, solamente que no existía. El escenario era distinto, porque era binominal. Era binominal y 2 tercios eran igual a 1 tercio. Era empate. Y entonces la perspectiva
perspectiva desde el punto de vista electoral parlamentario era muy estrecha. Hoy día eso no es así. Y la verdad es que no hay cama para tanta gente, como lo he dicho a veces, como en la canción de la Celia Cruz. Y entonces, una lista única es prácticamente imposible. Además, los instrumentos para competir, la cuota de género, etcétera, no dan para una sola Chaco, lista. pero la política, por lo tanto, van a hacer 2 listas y por lo tanto 2 candidatos. Mira. Sí, por el tema de las cuotas de las mujeres es complejo, pero a la vez los estudios te dicen que, o los propios analistas de la DC, Mauricio Morales, se lo ha dicho infinidad de veces al partido, vamos a perder parlamentarios si vamos en otra lista, si nos vamos en lista única. Pero es que lista única no. Yo la verdad es que creo que no es tan... ese escenario, sí, es muy ese es difícil. el peor escenario, incluso para los cálculos de los partidos. Hoy día el cálculo es que tú puedes entrar con entre 2 y 15% de los votos, que puede ser un bolsón de votos, y tú puedes hoy día entrar y meter un parlamentario. Entonces, yo tengo la sensación de que no es tan dramática la situación. Lo es desde el punto de vista de la simbología política. Yo en eso estoy de acuerdo con Mirko. O sea, está muriendo algo, pero la verdad es que una coalición electoral, porque eso es la nueva mayoría, tiene que sacar sus cuentas de una manera racional. Y la manera racional es saber exactamente cuánto van a tener de cuota parlamentaria. Es más, si se está pensando en un cambio de sistema o de régimen político con un semipresidencialismo, con un mayor ejercicio, digamos, de poder del Parlamento respecto del gobierno, con un segundo de gobierno, un vicepresidente, etcétera, lo que fuere, la verdad es que esta medición es absolutamente necesaria. Y entonces yo encuentro razón de no dramatizar mayormente el que haya 2 candidatos. Bien, sí. Sí, yo tengo la impresión que aquí hay una suerte de también cálculo respecto de qué tan sólida es la posición en la base de los partidos para que uno vaya en una u otra dirección. Hubo una época en que estas cosas las decidían, qué sé yo, un comité o algún grupo entre 4 paredes y se iba, qué sé yo, a primera vuelta. Ya, vamos. Yo no estoy tan seguro de que eso no tenga costos hoy día, la decisión, de la misma manera como vemos que se desgajan figuras tutelares de los partidos políticos, para una persona que lleva poco en el partido, o para una persona que tiene poco enganche histórico con un partido, es mucho más fácil abandonar cosas que interpreten como fruto de cálculo más chico o cálculo pequeño, o que efectivamente sientan que hay una expresión que los interpreta mejor para su punto ideológico en otro lado. Entonces, me parece interesante, y por eso que el signo de Ricardo Massal me parecía interesante para decir, oye, si es que uno de este tonelaje decide no continuar. Ya, pero no transformemos a Ricardo Massal en Frei Montalva. No como candidato a presidente del partido sacó ¿cuánto? ¿Habrá sacado? Menos del 20%. No, por supuesto, si no lo estoy transformando en un personaje. La última elección, no. Pero yo me yo me refiero a lo que Santiago llama lo que llamaba esta máquina interna. En las máquinas internas, en la vida de los gallos, a veces personas que no son las tutelares y que no salen mucho en los medios de comunicación son más influyentes en un análisis de redes internas del partido que las personas que ocupan toda la luminaria pública. Yo creo que por esto pueden echar a Rincón, por ejemplo. Por estos elementos, a Ricardo Rincón. Que dicho sea paso, para que la gente sepa, él fue pasado al Tribunal Supremo, entiendo que por una situación de violencia intrafamiliar, sí. Y fue considerado por ese Tribunal Supremo no apto o... No, hoy día es el dictamen del Tribunal Supremo, y lo que salió es el informe de la Comisión de Ética. Nosotros publicamos ayer, también se filtró a
a otros medios el informe de la Comisión de Ética, que es muy malo para Ricardo Rincón. O sea, se habla de que sus conductas se alejan de los principios que inspiran al Partido Demócrata Cristiano. Y claro, como son figuras consulares de peso moral, los miembros de la Comisión de Ética son parte de los llamados cardenales, ¿no?, del partido. Es decir, está Marta Cruzco, Carlos Massad, ¿cómo se llama este ministro? Sergio Molina. Son como los hombres buenos del Partido Demócrata Cristiano, la reserva, ¿no?, anterior incluso a la patria joven, ¿no?, que vienen de la falange, de la historia falangista. Y entonces, no creo que el Tribunal Supremo decrete expulsión, pero sí la imposibilidad de reelección del cargo de Ricardo Rincón. Hay mucha presión, es muy difícil que el Tribunal Supremo pueda darle el carpetazo, que es lo que se temía. Pero yo creo que es un punto lo que dice Fernando, en el sentido de que cruje internamente la maquinaria, porque ya le crujió al GUTE en la Junta, ¿no es cierto? No lograron sacar lo que pensaban sacar, y se van acumulando estos sedimentos, ¿no es cierto?, que van taponando los puntos de salida, los puntos de contacto. Yo tengo la impresión de que hay un grupo grande de demócratas cristianos que además está, pero ciegamente empecinado, que no importa el costo político que esto tenga, que no importa lo que pase, que hay que ir a primera vuelta con un candidato y hay que sentar las bases, la reconstitución orgánica y moral del partido y doctrinaria del Partido Demócrata Cristiano. La reconstrucción del centro político con otras fuerzas. Claro, y eventualmente eso es lo que abre. O sea, no se quieren hacer cargo de esa realidad. Eso no es una agenda oculta, es una agenda explícita. Sí, y de hecho, la única, llamémosla así, el único borrador de lo que eventualmente podría ser un cambio constitucional mayor en términos de sistema político, lo hicieron un presidente demócrata cristiano y un presidente de Renovación Nacional, que fue Ignacio Walker, que va a estar conversando con nosotros más adelante, con Carlos Larraín, y ahí contemplaban la posibilidad de un sistema semipresidencial. No lo hizo con miembros de un partido aliado a la Concertación y a la nueva mayoría, digamos. Lo hizo con un partido de lo que era entonces el partido de gobierno. Pero yo creo que es un buen test de intercambio. O sea, a mí me parecía tremendamente lógico que se hiciera con esa perspectiva. Por eso no le doy tanto dramatismo al hecho de la existencia de dos candidatos al final, porque yo creo de verdad que el dramatismo está puesto ahora en cómo se comportan los distritos electorales, cómo se genera el mecanismo de representación y dónde van a estar los bolsones que van a permitir la futura ingeniería, porque esta elección se está haciendo un poquito con el tarot. Esa es la verdad. Son más gente que se elige y además los distritos están cambiados. Entonces, los viejos bolsones de voto, los viejos acarreos, las viejas ingenierías, hoy día vale la mirada. No, a ver, no, yo estoy de acuerdo, si no es dramático, o sea que no le quiero dar ese componente de histórica, porque en política los hitos noticiosos finalmente son antecedidos por largos procesos que generalmente los analistas y la prensa no consideran a la hora de presentarlos públicamente. O sea, la nueva mayoría es una criatura que está con respiración artificial en la UTI y estamos esperando su fecha de función. Eso va a ocurrir tarde o temprano, ¿no? Nunca nació con poco peso. Es simplemente un invento de Bachelet para dar solución a una aventura política de tipo caudillesco, que es la que emprende ella, donde birla a los partidos del minuto uno, tanto en la conformación de su campaña como luego en la conformación de los gabinetes, y producto de la derrota
¿no? De su proyecto a raíz del caso Cabal, se le afilan los colmillos a la vieja guardia, y por eso el Traburgo y toda esta agenda de la restauración concertacionista, cuya culminación es la candidatura de Lago, que fracasa ahora. Entonces estamos viendo una historia larga de muerte. La concertación se acaba en el 2009 con el triunfo de Piñera, ¿no? Todo lo que hay de ahí para adelante te habla de la ocupación de un espacio, pero el fin de la lógica que la dominaron como coalición de centro izquierda eficaz en el ejercicio del poder, y por lo tanto puede que veamos, o todo lo que estamos viendo es nada más que otro capítulo de este proceso de descomposición. Pero la nueva mayoría en los hechos nunca existió. En los hechos, este gobierno echa al tacho de la basura todas las teorías que florecen como callampas en las campañas respecto de con quién va a gobernar usted. Bachelet tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Y con quién va a gobernar? ¿Y con quién gobernó? ¿Gobernó con su mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado? Nunca. Entonces todas esas cosas son conceptualizaciones vacías. Porque el poder es otra cosa, el ejercicio del poder es otra cosa. No, pero yo ahí tengo un punto, digamos, diferente contigo, en desacuerdo en el siguiente sentido. Bachelet no lo hizo precisamente porque no llegó con los partidos políticos a la presidencia de la República. Ella hizo en su segunda campaña un ejercicio absolutamente por fuera, e instaló un modelo de administración o de gestión del poder que no contemplaba a los partidos. No los contemplaba para nada, absolutamente para nada. Los partidos no sabían. Camilo Escalona se paseaba por las calles de Santiago reclamando que no se le había tomado en cuenta. Pero si Bachelet fue en este segundo ejercicio o gestión un clásico líder caudillesco latinoamericano, pero a la chilena. Sí, yo lo escribí como neocaudillismo. Sí, yo lo escribiste, me acuerdo. Pero yo digo lo siguiente, mira, eso era un síntoma de la crisis sobre lo que yo llamo la sincronía de los poderes en una democracia en forma. ¿Qué significa? Que el Parlamento no puede andar por su lado, la Corte Suprema y el Poder Judicial por el otro, el Ministerio Público por el otro, etcétera. Tiene que haber una sincronía de poderes para un sentido común en la gestión del poder político. Si la moneda, que es el que maneja la iniciativa en esta Constitución y en este país, andaba por su lado, la verdad es que todo el resto andaba cada uno por su lado, y esa es parte de la crisis institucional que tenemos ahora, porque lo que el país tiene es una crisis institucional, no tiene crisis social. Pero en Chile las grandes crisis empiezan como crisis institucionales, no como crisis sociales. Después se le agregan los problemas sociales. Y entonces, lo que está claro es que el ojo está puesto en términos de estructura, está mucho más puesto sobre la coalición de gobierno que en la oposición, a pesar de que en la oposición volvió a aparecer Longueira junto con Piñera, volvieron a darse clases de ética. Está bien, volvieron a generarse condiciones, porque entiendo que se dijo que podrían haber ahora debate antes de las primarias. Se está reafirmando la idea de primaria ahí, más que de ir directamente a primera vuelta. Y por lo tanto es interesante hacer la comparación. Si no hay primaria en la nueva mayoría, no van a haber primarias en la derecha. Es probable, sí, es probable que no haya, sí, es probable que no haya. Va a ser bastante interesante saber cuál es la causa que se invoca en ese caso, pero Chadwick va a encontrar una razón jurídica y política magistral, eso te lo garantizo, para pitearse la primaria. Bueno, yo diría que el día de ayer estuvo en la derecha bien interesante algunas opiniones que se vertieron, entre ellas la del presidente del CEP, por ejemplo, ¿no? Y otras, en el sentido de que es dispararse en los pies no hacer primarias en el caso de la derecha, eso dicen algunos. La sensación que yo tengo es que no está puesto un sentido de orden político en ninguna de las dos coaliciones, y de las coaliciones respecto del país tampoco. ¿Qué va a pasar institucionalmente con el país o cómo se va a manejar? Porque vamos a entrar a un proceso de 3 o 4 años con mucha indefinición, sobre todo por cómo va a quedar conformado el nuevo Parlamento. Si eso va a ser muy decisivo, sí, respecto de la reorganización de todo el poder. Bueno, probablemente estamos viendo un proceso de descomposición. Ya toda la que hemos visto en este gobierno, en el próximo, el que sea, se va a acentuar.
Mirko Macari, director periodístico del Mostrador, Santiago Escobar, director de análisis y estudio del Mostrador, muchas gracias por haber estado en el Mostrador. Fernando, nos vemos. Que le vaya bien. Gracias, Fernando.